A pesar de llevar ya varios meses enfrentando a la COVID-19, todavía existen muchas dudas sobre esta enfermedad. ¿Cuándo tengo COVID leve, moderado o grave? ¿Debemos usar antibióticos o corticoides? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para sufrir COVID grave? ¿Qué señales nos indican que un paciente con COVID-19 se está deteriorando? Quédese conmigo en este corto video para responder todas estas preguntas. Recuerde regalarnos un like en nuestra página de Facebook, Dr. Osman Valdivia, internista, o suscribirse a nuestro canal de YouTube, Primero Salud TV. Para entrar en materia, el pasado 26 de agosto la Organización Mundial de la Salud publicó la guía de manejo de los pacientes con COVID-19 para América Latina y el Caribe, y a través de ella nos contesta muchas de nuestras preguntas. Comencemos por cuáles fueron aquellos síntomas que fueron integrados a la guía que nos hacen sospechar de COVID-19, y mucho ojo porque seguimos creyendo que para sufrir de COVID-19 necesitamos tener tos y cansancio, y la guía nos dice todo lo contrario. Un paciente sospechoso de COVID-19 es aquella persona que inicia síntomas inespecíficos o generales en determinado momento, y aquí la guía incluye malestar general, fatiga, cansancio, tos, fiebre, constipación, dolor de cabeza, malestar general, diarrea, vómitos, pérdida o disminución del apetito, alteración del olfato o del gusto, somnolencia, desorientación o alteraciones en el nivel de conciencia o de alerta de un determinado paciente. La guía aclara que algunos pacientes pueden no tener fiebre o no tener todas las manifestaciones, sin embargo, deben de manejarse como sospechosos de COVID-19 si alguno de los otros síntomas que les he mencionado están presentes en el paciente durante el momento de la evaluación médica. En términos de salud, cuando queremos tratar correctamente a un paciente necesitamos clasificarlo correctamente. Es lo que en medicina llamamos triage. Este paciente tiene una enfermedad leve, moderada o grave. En dependencia de esta clasificación, tomaremos las decisiones más oportunas para este paciente. De esta forma, la Organización Mundial de la Salud clasificó a los pacientes sospechosos o positivos de COVID-19 en 3 grandes grupos: cuadros leves, cuadros moderados y cuadros graves. Un paciente con COVID leve es aquel que presenta síntomas asociados a esta enfermedad, pero sin tener manifestaciones respiratorias importantes. Es decir, una persona que podría desarrollar malestar general, fatiga o diarrea, sin tener disminución en su saturación de oxígeno, sin tener cansancio y sin tener imágenes radiológicas que sugieran una neumonía. Es una persona con malestares generales sin tener síntomas respiratorios importantes. Para el caso del COVID moderado, los pacientes podrán presentar tos, fiebre, cansancio, alteraciones en la saturación de oxígeno y cambios radiológicos pulmonares que demuestran una neumonía sin llegar al caso o al cuadro de gravedad. Es decir, en este paciente la saturación se encontrará por encima del 90%. Todo aquel paciente con una frecuencia respiratoria por encima de 30 por minuto, que además tiene una saturación de oxígeno por debajo del 90% y manifestaciones de gravedad, estará incluido dentro del grupo de los pacientes con COVID-19 grave y tendrán que ser atendidos y vigilados en una unidad con capacidad para resolver un cuadro como este. Pero ¿cuáles son los factores que nos pueden llevar a sufrir un COVID-19 grave? La arteriosclerosis, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal, la enfermedad hepática, enfermedades neurológicas, algún nivel de inmunodeficiencia, las mujeres embarazadas, las personas mayores de 60 años y las personas con un alterado estado de nutrición. Igualmente, las personas que están tanto en obesidad como en desnutrición. ¿Y cuáles son las señales que nos plantean que un paciente está complicándose cada vez más? Personas con coloración azulada en las manos o en los labios, aumento de la dificultad para respirar, una frecuencia respiratoria más rápida, disminución de la presión arterial, disminución en la saturación de oxígeno por debajo de 90%, confusión o alteración mental,
debilidad extrema, dolor permanente en el pecho, mareos, enrojecimiento o inflamación de los pies. Todas estas condiciones podrían hacernos pensar que este paciente se está complicando o se está deteriorando hacia un nivel más avanzado. Algunos de los signos fueron incluidos en la lista de signos de enfermedad grave y en ellos encontramos arritmias, hipotensión, aumento de la frecuencia respiratoria a más de 30, alteración en el estado neurológico y en algunos casos se incluyó la fiebre persistente, sobre todo en la edad pediátrica. Para hablar del tratamiento de estos pacientes, debemos comprender que las directrices o guías de la Organización Mundial de la Salud o de alguna otra entidad que se encarga de elaborar material educativo para los médicos y la población es una guía o una conducción del médico. Sin embargo, habrá condiciones en las que el criterio, el juicio médico y la evaluación del paciente, tanto desde el punto de vista clínico como de laboratorio, podría cambiar la línea de tratamiento y dejar a que el médico tome algunas decisiones en cuanto a las medicinas que está utilizando. La guía de OMS, por ejemplo, dice que no deberíamos de usar de manera prematura o entrando al tratamiento de un paciente antibióticos, esteroides y algunas otras medicinas que están siendo usadas como base para el tratamiento de estos pacientes, incluyendo algunos suplementos de vitaminas. Es importante reconocer que si el médico sospecha que un paciente con COVID-19 está sufriendo una coinfección, es decir, está teniendo además de tener COVID-19, que es un virus, la agregación de una bacteria, sobre todo de bacterias atípicas, podría usar o indicar al paciente antibióticos. Claro está que no se usan de manera prematura en los primeros días del paciente, pues se sospecha que la coinfección podría aparecer días más tarde a medida que el paciente ha tenido un deterioro clínico importante. Igualmente, su médico podría decidir usar medicinas contra hongos si está teniendo una alta sospecha clínica y tiene alguna confirmación radiológica que lo haga pensar que este paciente, además de sufrir del SARS-CoV-2, también está sufriendo una enfermedad por un hongo que se ha sobreagregado al proceso infeccioso. Lo mismo ocurre con los esteroides. Los esteroides, dexametasona, que ha sido aprobada por la FDA para el manejo de estos pacientes, se usa sobre todo en aquellas personas en estadios graves y que están necesitando asistencia con oxigenoterapia. Su médico podría decidir en una condición similar el uso de estas medicinas. Sin embargo, la guía nos dice que de manera prematura o de entrada al tratamiento de estos pacientes no deberían ser usadas estas medicinas. La guía también es clara en decir que no existe un medicamento profiláctico, es decir, no existe una medicina que pueda prevenir la aparición de la COVID-19. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la guía del manejo de la COVID-19 para América Latina y el Caribe que publicó la semana pasada la Organización Mundial de la Salud. De esta forma vemos cómo el manejo de la COVID-19 se reduce nuevamente a lo que hemos conocido para el tratamiento de enfermedades virales, pues las enfermedades virales se manejan en su gran mayoría de forma sintomática. Esto significa que tratamos los síntomas que vienen producto de la enfermedad. No podemos desaparecer el virus, no podemos eliminarlo, pero sí tratar los síntomas que está provocando, sean fiebre, dolor de cuerpo, náuseas, vómitos, dolores de cabeza o diarreas. Nuestras medicinas estarán encaminadas a reducir o eliminar estos síntomas para traer mejor condición, una condición de bienestar a nuestro paciente. Mucho ojo con lo que está tomando, mucho ojo con las recetas que recibe en su comunidad o que le pasó su vecino, que fue lo que ellos estaban tomando. Recuerde que estas medicinas deben ser guiadas por su médico luego de una valoración y un oportuno seguimiento médico. Tengan cuidado con las recetas comunes, aquellas que tienen los mismos medicamentos o las mismas medicinas para todos. Recordemos que la COVID-19 es muy variable de persona a persona y por tal razón la receta no puede ser la misma para todos los pacientes. Regálenos un like, coméntenos, déjenos sus preguntas y sus comentarios. Estaremos compartiendo nueva información en cualquier momento para todos ustedes.